Estábamos hablando entonces de que un resultado pues que ya para nosotros no es curioso es entonces de la relación entre el tamaño y la luminosidad de las galaxias espirales, que es un resultado observacional. El asunto es que eventualmente uno como astrónomo se tiene que pegar básicamente de lo que sea para sacar la información que necesita. Entonces supongamos que de alguna forma usted puede medir el tamaño a una galaxia. Si usted le puede medir el tamaño a una galaxia y usted se da cuenta que esa galaxia es una galaxia espiral y todo lo que puede hacer es medir el tamaño a esa galaxia utilizando esta relación, usted puede estimar la magnitud absoluta de esa galaxia y de nuevo estimar la distancia. Eso es un asunto de un más o menos. Pero es que no es lo mismo decir esa galaxia está allá en la quinta porra a decir que esa galaxia está allá más o menos a 5 megaparsec. Ya decir que más o menos 5 megaparsec, eso ya es mejorar mucho, que simplemente pasar a que no tengo ni la más mínima y remota idea. Esta es una relación que de nuevo resulta importante porque eventualmente no la podría utilizar, por ejemplo, para estimar la distancia de las galaxias. No tiene la misma precisión, no tiene el mismo grado no es tan robusto como las relaciones de Tully-Fisher, por ejemplo. Pero, otra vez, como les digo, si es lo único que hay, uno de ahí se agarra y por ahí sale terminando, sacando algún resultado interesante acerca de las propiedades de una galaxia en particular, qué sé yo. Hay otra propiedad particular de las galaxias, que en este caso es una propiedad particular de todas las galaxias, elípticas e irregulares, y es que las galaxias de tipos tempranos son más rojas y las galaxias de tipos tardíos son más azules. Recuerden que el color de la galaxia lo medimos con el índice de color, la diferencia de la magnitud de la estrella, o en este caso de la galaxia, en la banda azul contra la magnitud de la estrella en la banda verde. Ya habíamos trazado por ahí en algún momento que si usted tiene un índice de color grande, en B menos B, su color es rojizo, y si usted tiene un índice de color B menos B pequeñito, su color es azulito. Lo que estamos viendo aquí son resultados observacionales de la distribución de color de las galaxias para diferentes tipos en el sistema de clasificación de Hubble. Entonces aquí tenemos las galaxias elípticas, todas, desde E0 hasta E7, las galaxias lenticulares, las galaxias de espirales, desde el tipo SA hasta las del tipo SC, y las galaxias irregulares en sus diferentes clases, incluyendo las clases nuevas, las clases SD, SM e IM. Sí. Las estrellas rojas son las más viejas, las que se están muriendo. Son las que se están muriendo, no necesariamente las más viejas. Las que están por desaparecer. Las azules son las más jóvenes. Son las más jóvenes. Pero entonces, ¿qué pasa con las galaxias? Las rojas son las más jóvenes. Otra vez. Me dijiste, volteaste el argumento. Dijiste las estrellas rojas son las que se están muriendo. Están muriendo, sí. Y en esta clasificación las rojas son las más jóvenes. Ya, exactamente. El asunto es que el color rojo de las estrellas, una estrella puede ser roja por tres razones. Una estrella puede ser roja porque se está muriendo. Esa es una razón. Una estrella como el Sol, pero que se formó hace 8.000 millones de años, actualmente debería ser una gigante roja. ¿Sí o qué? Entonces está roja porque se está muriendo, pero es vieja. Tiene 8.000 millones de años, 8.002 millones de años, lo que tiene mi suegra. Ya no me está viendo. No está vieja. Que no me van a dar almuerzo en la casa. Pero está vieja, ¿sí o qué? Una estrella también puede ser roja si es una estrella pequeñita. Una estrella de 0.7 veces la masa del Sol es una estrella de tipo M que no tiene que estarse muriendo. Una estrella del 70% de la masa del Sol es una estrella que es más roja que el Sol. Puede ser más joven inclusive que el Sol, pero por su temperatura va a ser roja.
¿Ya? Entonces usted puede tener una estrella que se formó hace 2.000 millones de años y ser más roja que el Sol, simplemente porque tiene menos masa. Como tiene menos masa, necesita menos combustible y la temperatura efectiva entonces le crece. Una estrella de tipo M que tenga una temperatura superficial, una temperatura efectiva de 3.000 grados, por ejemplo. Y eso es su caso. Entonces, el color puede ser por culpa también de la masa de la estrella. Y también el color de la estrella puede ser por culpa de la metalicidad de la estrella. Eso se lo había comentado también en algún momento. Si usted coge dos estrellas y las forma al mismo tiempo, pero a dos nubes de gas, y de esas dos nubes de gas usted va a formar dos nubes de gas idénticas, y de esas dos nubes de gas usted va a formar dos estrellas idénticas, como el Sol. Pero a una de esas nubes le echa pimienta, bueno, no le echa pimienta, le echa metales, le echa hierro, le echa azufre, le echa carbono, y la enriquece metálicamente. La metalicidad de ese medio incrementa la opacidad del medio. Ya les había comentado con el ejemplo de las nubes de polvo y del enrojecimiento del cielo. La metalicidad de ese medio incrementa el color rojizo de la estrella, porque si bien la estrella termina teniendo la misma masa que el Sol, por ser más opaca, el medio es mucho más opaco, mucho más, ofrece mucha más resistencia a la propagación de los fotones en el interior de la estrella, entonces la estrella se infla. Entonces usted tiene dos estrellas de la misma masa del Sol, pero una más grande que la otra, y la más grande es más roja. Entonces hay diferentes razones por las cuales una estrella puede ser roja, no necesariamente la edad. Y eso es precisamente lo que está pasando aquí. Nosotros tenemos estrellas aquí que son rojas, y muy probablemente esas estrellas que son aquí son rojas y tienen la misma edad que el Sol. Y son rojas teniendo la misma edad que el Sol probablemente, primero porque son menos masivas que el Sol, y segundo porque probablemente se formaron en medios, nubes del medio interestelar que eran mucho más ricos metálicamente, en metales. Entonces esa relación color-edad no es una cosa uno, sino que uno tiene que pensar un poquito de cuáles son las posibles opciones que tiene en la mitad. Cuando usted habla de metalicidad, ¿se refiere a qué tipo de metales o qué? Lo habíamos discutido en la clase pasada. Recuerden que hablábamos de carbono, oxígeno, hierro, y en la tabla periódica todo lo que sea más liviano que el hierro, todo lo que sea más liviano que el hierro o el níquel, esos son metales. Manganeso, boro, bromo, bla, 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 bla. Todos esos elementos son metales, exceptuando el hidrógeno. ¿Ya? Entonces cualquier cosa, coja una tabla periódica, otra vez, vos tenías la tabla periódica, vos coges la tabla periódica. Hidrógeno, helio, litio, berilio. Hidrógeno no es metal. No, es un elemento. Hidrógeno no, pero no cuenta como metal, porque precisamente la metalicidad es todo aquello que no es hidrógeno. Entonces, usted coge y separa aquí entre el hierro, el magnesio y el cobre, el níquel por aquí, que es donde usted no puede hacer fusión. Y todos los elementos más livianos que están en la tabla periódica, todos de aquí para arriba, son metales, menos el hidrógeno. Es decir, el argón es un metal en astronomía. El argón es un gas, pendejo. Sí, no, pero es que para nosotros los metales son simplemente núcleos distintos del núcleo de hidrógeno. Lo mismo el neón. ¿Ya? Eso es lo que había que aclarar. Ya, entonces, no estamos hablando de metal en la forma de varillas de metal, sino metal en su definición astronómica en términos de... El carbono químicamente no es un metal. El carbono químicamente no es un metal, nosotros llamamos metal, definimos como metal cualquier cosa que no sea hidrógeno. Que no sea hidrógeno o helio probablemente. Entonces, este enrojecimiento que tienen las estrellas aquí se debe probablemente a que las estrellas en esta galaxia son seguramente de la misma edad del Sol, o pueden ser más viejas pero menos masivas, o teniendo la misma edad del Sol se formaron en nubes del medio interestelar que tenían un contenido químico mucho más alto. No pasa lo mismo aquí con estas estrellas. Estas estrellas aquí se formaron de nubes del medio interestelar mucho más limpio, en primer lugar. Y la otra cosa es que si usted forma estrellas en una región del medio interestelar donde tienen mucho gas, las estrellas son golosas, son avariciosas. Cuando usted tiene una región del medio interestelar, las estrellas que se van a formar ahí, si tienen mucho gas, las estrellas que se van a formar van a ser muy masivas. Son avariciosas, otra vez, porque se forman a través de un proceso de colapso gravitacional, y la gravitación jala todo lo que le caiga encima. ¿Ya? Entonces estas estrellas que se forman aquí
se forman, primero, probablemente de material mucho más limpio, y segundo, como se forman en nubes de medio interestelar altamente ricas en gas, esas estrellas se van a formar siendo estrellas mucho más masivas. Y estrellas mucho más masivas van a ser estrellas que tienen temperaturas efectivas mucho más grandes. Y temperaturas efectivas mucho más grandes, de acuerdo a lo que habíamos hablado de la radiación del cuerpo negro, son colores azulitos, colores mucho más azulados. Y por eso es que se nota este gradiente aquí. Esto indica entonces que, primero, puede haber poblaciones estelares jóvenes, más jóvenes aquí, asociadas precisamente a esas estrellas masivas. Las estrellas que hay aquí controlando el color azul de las galaxias son estrellas que tienen 10 millones de años, mientras que las estrellas que hay aquí tienen la misma edad del Sol, que son estrellas rojizas, y tienen 5.000 millones de años, 6.000 millones de años. El Sol no es una estrella azul. Si por el color del Sol fuera, la galaxia sería roja, la Vía Láctea. Pero es que el color del Sol no es el que determina el color de la galaxia. El color de la galaxia está determinado por las estrellas jóvenes, grandes, gordas, luminosas, que se ven en el disco galáctico y que hacen, que se ven en el disco galáctico y que hacen que entonces él se vea azulito. ¿Ya? Estas galaxias entonces están dominadas por poblaciones estelares diferentes a las de estas, y esto va a ser una pista para tratar de ayudarnos a entender cómo es que se formaron las galaxias. Y precisamente mirando esto, uno inmediatamente se da cuenta que este ojo se descasó. Porque usted necesita gas para formar galaxias. Si usted no tiene, para formar estrellas, y las estrellas están hechas de galaxias. Si usted supuestamente dijo que las galaxias se formaron desde este lado hacia este lado, ¿el gas salió de la nada o qué? Yo dije que las estrellas están hechas de gas, que las galaxias están hechas de estrellas. Que las galaxias, dado que las galaxias están hechas de estrellas, entonces, bueno, bien, los colores también, pero entonces el gas, ¿qué? Mientras que la galaxia iba evolucionando, el gas salió de la nada. La idea es precisamente esta: usted arranca siendo una galaxia de este tipo, rica en gas, con todo el gas que puede. Como tiene un montón de gas, puede formar un montón de estrellas azules gigantes. Esas estrellas azules gigantes viven 10 millones de años y ¡pam!, explotan como supernovas y empiezan a enriquecer químicamente el medio interestelar, empiezan a calentar el gas, una parte de ese gas se evapora y jamás va a volver a formar estrellas, y otra parte simplemente colapsará posteriormente para formar más estrellas. El gas empieza a agotar, se empieza a agotar, se empieza a agotar, y lo que usted termina teniendo es entonces un conjunto de galaxias con estrellas viejas, con poquito gas. Las estrellas que están aquí son las estrellas de baja masa que sobrevivieron a todo ese ritmo frenético de formación de estrellas que está pasando aquí, en estas galaxias espirales. Una galaxia espiral típica forma 5 estrellas como el Sol por año, más o menos. La Vía Láctea forma alrededor de eso, 5 masas solares por año en la forma de estrellas. Una galaxia como estas forma, si acaso, una masa solar por cada año, siendo muy optimista. Y eso precisamente porque estas galaxias no tienen suficiente gas frío. Sí tienen gas, pero no tienen suficiente gas frío para formar. Y las irregulares, las SM y todo, también tienen gas frío. Tienen mucho gas frío y también tienen gas caliente, pero son mayoritariamente fríos. Recordad la imagen que les mostraba ahorita de M82, que son puras nubes de gas. Como es precisamente tan denso, se puede ver. Si ese gas no estuviera frío, estaría caliente y diluido, porque eso es lo que hace el gas cuando se calienta, se diluye, y tranquilamente no lo podríamos ver, solamente veríamos las estrellas. ¿Estamos claros? Pero si es de emisión, si ese gas es de emisión, porque tiene temperatura para reflejar algo de luz. Pero es que una nube de gas puede emitir aún estando frío, porque es una emisión en una línea en particular. No es que todas las partículas estén extremadamente calientes y disipen las partículas del gas. Entonces, una propiedad intrínseca a las galaxias, y lo vimos en todas las imágenes de la última sesión del sistema de clasificación, entonces es que es verdad que las galaxias elípticas son más rojas y las galaxias espirales son más rojas. Y la diferencia se debe a la diferencia en las diferentes poblaciones estelares que hay. Y eso es lo que uno puede ver aquí. Miren qué montón de estrellas azulitas. Todas esas estrellas azulitas que nosotros vemos en la M51,
aquí en la galaxia Andrómeda, en esta galaxia son estrellas, miren, todas en esta región, son regiones de alta densidad de gas, mientras que estas son marcadamente rojas. Entonces una galaxia elíptica, por aquí al fondo estos puntos rojos que ustedes ven son todas galaxias elípticas. Las galaxias elípticas son rojas y las galaxias espirales son azules. Lo mismo pasa aquí entonces cuando uno ve este tipo de cosas. Esto era lo que les decía ahorita, miren, ustedes ven, cuando miran un cúmulo de galaxias, ven un montón de galaxias elípticas, las espirales no están, porque la densidad de galaxias es tan alta que las colisiones destruyeron los discos, haciendo que a lo largo del tiempo en el universo, ¿verdad?, los discos simplemente no sobreviven y no terminan teniendo solamente esteroides. Simplemente, miren que en el centro hay esteroides, pero si uno se mueve a la periferia, miren esto que hay aquí, es una galaxia elíptica. Y en la medida en la que uno más se aleje del centro, va a encontrar más galaxias espirales. Pero de nuevo, noten, galaxias elípticas rojas, galaxias espirales azules. Profe, abajo de la palabra image hay una, ¿es espiral o es? Es el punto. O la abajo, eso. Ah, yo no sé. Una moneda. No, habría que mirar. El problema es que si es una galaxia espiral, y la estamos viendo de canto, pasa como ahorita les mostré también una galaxia espiral, full espiral de canto, y se veía rojiza por la extensión del polvo en el disco. Entonces, esto realmente habría que mirarlo con más detalle para hacer cuenta si es una galaxia elíptica, es una galaxia lenticular, una galaxia espiral. Porque esta bandita que uno ve aquí deja mucho que decir. Evidentemente no es una galaxia elíptica. Evidentemente no es una galaxia elíptica. Y yo me atrevería a decir que es una galaxia espiral por el brillo central que se ve acá. Sin Parkinson. Ese puntico brillante que hay ahí me indicaría que es realmente una galaxia espiral, que la estamos viendo de canto. Y se ve como roja por la extinción del gas y del polvo mental. Hay otra propiedad particular de las galaxias en general. Otra vez, ya no es de una galaxia espiral, sino de todas las galaxias. Pero miren que como el color de las galaxias se puede correlacionar con el tipo de Hubble. Y es una cosa que nosotros llamamos la frecuencia específica. La frecuencia específica, los científicos en general, no solamente los astrónomos ni los físicos, los científicos en general tenemos la virtud de ponerle nombres complicados a las pendejadas más sencillas de la superficie del planeta. La frecuencia específica no es más que un número que le dice cuál es el número de cúmulos globulares que tiene una galaxia. Entonces hay una relación que está muy marcada en las observaciones de las galaxias, que es la frecuencia, el número de cúmulos globulares que tiene una galaxia. Se nota cuando uno hace un censo de cuántos cúmulos globulares. ¿Se acuerdan qué es un cúmulo globular? No, pero un cúmulo globular. Cuando uno hace un censo de cuántos cúmulos globulares hay en las diferentes galaxias, en los diferentes tipos de Hubble, se encuentra que las galaxias elípticas tienen más cúmulos globulares que las galaxias espirales o que las galaxias irregulares. Y es una tendencia sostenida. Es decir, usted va y cuenta los cúmulos globulares en la Vía Láctea y son 150. Va y cuenta los cúmulos globulares en la galaxia Andrómeda y son más o menos 130, 140. Ahí los cuenta en la galaxia de Virgo y encuentra 600, 700. Mucho más abundante. Estos que aparecen aquí, esta galaxia CD, es un tipo de galaxia elíptica también. No les mencioné sobre ella. Es un tipo de galaxia elíptica gigante. Las galaxias elípticas gigantes se llaman galaxias elípticas de tipo CD. Y estas, como son más grandes, pues tienen más cúmulos globulares. Aquí por ejemplo hay los partidos, los tipos tempranos y los más únicos. Los partidos más espirales. Ay, sí. Aquí es tipo temprano. Las galaxias elípticas tienen más cúmulos, eso es lo que está mostrando esta gráfica. Esta es una galaxia espiral, esta es una galaxia elíptica. Y la galaxia elíptica tiene en general más cúmulos globulares que la galaxia espiral. Como vamos a ver, esto nos va a llevar, esto es evidencia de nuevo para pensar en el proceso de formación de las galaxias. Las elípticas son las que tienen más cúmulos. Las elípticas son las que tienen más cúmulos Está globulares. mal escrito, como cosas de tipo... Por eso me acabaron de llamar la atención, que aquí no es tardío sino temprano. Aquí hay un error que tengo que corregir.
Exactamente. Si usted coge una galaxia elíptica, la forma por la colisión de dos galaxias espirales, entonces la galaxia elíptica que se forme después del proceso de colisión de la Vía Láctea y la galaxia Andrómeda va a tener 150 más 150, 300 cúmulos globulares. Listo. Matemática de primero. Y en efecto, eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. De hecho, no tiene 300, termina teniendo 600 porque durante el proceso de colisión usted puede crear muchos más cúmulos. En las malos sí me salen así. Miren, así se ven los cúmulos globulares en una galaxia lejana. Ver los cúmulos globulares en la Vía Láctea es relativamente difícil. Ver los cúmulos globulares en una galaxia lejana es mucho más difícil todavía, pero se puede. Estos son mapas de distribución de cúmulos globulares en la galaxia Andrómeda. Esta es la galaxia Andrómeda. Aquí, en esta región en particular, hay una región de formación de cúmulos estelares. Y estos que estamos viendo encerraditos son cúmulos globulares. Eso que está, aquí lo puse, aquí están colores, aquí, estos son cúmulos globulares en la galaxia Andrómeda. Se pueden ver con los telescopios que tenemos nosotros en la actualidad. Los telescopios que teníamos hace 100 años, eso no se podía ver porque la resolución no daba. Y se puede entonces ver, mirar cuáles son las propiedades y contarlos y estimar entonces cuál es la abundancia de esos cúmulos globulares. No solamente aparecen entonces en este tipo de galaxias, sino que, como les decía, cuando las galaxias están colisionando, se puede disparar el proceso de formación de estrellas y por tanto se dispara el proceso de formación de cúmulos globulares. Esta es una imagen de la galaxia de las antenas, que es un par de galaxias en colisión. Miren el color azul que tiene esto aquí, ese color azul, ustedes que ya son expertos, les debe indicar que ahí se están formando y recién se formaron un montón de estrellas jóvenes y masivas, muy calientes. Estas son probablemente estrellas de tipo A, B y O, estrellas con temperaturas de aquí entre 25.000 y 50.000 grados Kelvin. Y si ustedes miran entonces estos recuadritos que aparecen aquí, miren este recuadrito, ¿qué es esto? Eso es un cúmulo globular de estrellas que se está formando en la colisión. Estos son cúmulos globulares que se están formando aquí. Estos, miren este montón de gas que hay aquí, y dentro de las nubes de gas ustedes pueden ver estas cositas que son cúmulos estelares. No necesariamente todos son cúmulos globulares. Este sí es un cúmulo globular. Este sí es un cúmulo globular. Y es porque, entonces por eso les decía, el proceso de fusión no va a hacer que la galaxia resultante termine teniendo 300 cúmulos globulares, 150 más 150, sino 150 más 150 más los que se formen durante el proceso de la y eso es lo que hace que las galaxias elípticas tengan una abundancia de cúmulos globulares. A forma de resumen, entonces, miremos estas tablas, estos numeritos. Numerología, simplemente son números que nos indican para los diferentes tipos de galaxias diferentes propiedades. Aquí hay un montón de propiedades que yo no describí. Uno pone una galaxia, le es como un examen, usted va donde el médico y un médico a usted le manda ibuprofeno o acetaminofén, depende de la EPS. Yo siempre ando metiendo las patas. No, pero vos atendés niños conmigo. Pues más bien, pero si te mandaron exámenes, te mandaron un montón de exámenes que tenían el colesterol, bla, 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 un montón de cosas. Eso mismo puede pasar con las galaxias espirales, con las galaxias elípticas. Uno puede determinar un montón de cantidades. La masa total, la relación bulbo-disco, que esa la discutimos, el diámetro. Esta es una cosa que es la relación masa-luminosidad, que la había mencionado la clase pasada, que no es más que la razón entre la masa de la galaxia y la luminosidad de la galaxia. El valor máximo de la velocidad de rotación, el pitch angle, el color y las fracciones de masa de gas y frecuencia específica. Miren que en términos generales nosotros tenemos galaxias de tipo A, de tipo SB y de tipo SC de todas las luminosidades y de todas las masas, que son estos dos números, todas las luminosidades y todas las masas. Uno realmente no observa galaxias espirales de más de 10 a la 12 masas solares. Más de 10 a la 12, más o menos, 5 por 10 a la 12, 6 por 10 a la 12, una cosa así. Y no ve galaxias espirales de menos de 10 a la 9. Más de 10 a la 12, como les había explicado la clase pasada por argumentos dinámicos. Una galaxia más masiva de 10 a la 12 tiene un campo gravitacional tan bravo que atrae cualquier otra galaxia y el proceso de colisión desbarata el disco. Entonces ya la galaxia deja de ser circular. Y menos de 10 a la 9 es complicado porque entonces el campo gravitacional no es suficientemente fuerte para asegurar la estabilidad del disco.
Entonces el disco Bayes básicamente es una cosa ahí, así como yo, así enclenque, endeble, debilucho. Y básicamente puede terminar perturbado y destruido con el aleteo de una mariposa. La relación entre la masa del bulbo es evidentemente, entonces, como ya hemos visto, dependiente del tipo de galaxia. Y miren que no solo los que ya habíamos discutido, la relación masa del bulbo, la relación masa-luminosidad, que está relacionada con el contenido de materia oscura y está relacionada con la concentración del halo de materia oscura. Miren que también la masa de gas depende del tipo de cubo. Particular, miren esto, las galaxias de tipo SA, de tipo SB y de tipo SC, las de tipo SA tienen mayores fracciones de hidrógeno, esto es hidrógeno molecular, esto es hidrógeno. Y tienen, en términos generales, las galaxias de tipo SC tienen fracciones de gas mucho mayores que las de tipo SA. Las galaxias de tipo SC, como tienen mucho más gas, pueden formar más estrellas y deberían ser en principio más azules. Y en efecto eso es lo que veíamos aquí. Aquí, las de tipo SC son más azules que las de tipo SA, porque las de tipo SC en términos generales tienen más gas, y ustedes ya saben entonces, más gas disponibles, más estrellas más jóvenes, más estrellas más masivas, más azules. Entonces todo está claramente correlacionado a lo largo de la secuencia de Hubble. En términos generales, si uno pinta la secuencia de Hubble, si uno pinta el diagrama del diapasón, uno se da cuenta entonces que el color de las galaxias se vuelve rojo en esta dirección. Uno se da cuenta que la masa de gas crece en esta dirección. Por ejemplo, uno se da cuenta entonces que la concentración de la masa en el interior del halo de materia oscura crece o cambia. ¿A dónde? ¿En qué dirección? En esta dirección. Porque estas son más esplayadas, entonces el halo de materia oscura es más concentrado aquí. Lo que quiere decir que en esta dirección también cambia la velocidad máxima de rotación de las galaxias. Juan, eso es una duda. Hablamos de que entre más masa, más luminosa. Las mismas masas son las tipo de SA, pero miramos ahí una curva que las SC tienen estrellas mucho más jóvenes, que son mucho más luminosas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué más luminosa la SC? No, miren que las de SA y las SC son igualmente luminosas. No, vamos al lado que la SA es mucho más luminosa. Pues deja más. No, tienen la misma masa, tienen la misma luminosidad, tienen diferente concentración y diferente velocidad de rotación. Sí, por la parte del... Sí, pero usted puede tener dos galaxias, una de tipo SA y una de tipo SC, y las dos tener la misma masa y tener la misma luminosidad. Claro, la SA con la misma masa es más luminosa. La SA es mucho más luminosa, que eso es casi 3 veces proporcional. La masa a la luminosidad. Y eso depende de la velocidad. Pero la SC tiene estrellas mucho más jóvenes, sí, azules, sí, que son más luminosas. Sí. Ahí no me cuadra. Si la SC tiene azules más luminosas, ¿por qué es menos luminosa que la SA? Porque esta igual, si tienen la misma masa, sí, pensá que vos tenés la misma masa, pero en este caso tenés la misma masa emitiendo luz roja y en esta la misma masa emitiendo luz azul. ¿Cuál es más luminosa? ¿Cómo? Depende de la banda. Esta va a ser más luminosa en la banda azul, por ejemplo, pero la luminosidad total va a ser la misma, porque las dos tienen la misma masa en estrellas. Pero diferente tipo de estrellas, y por eso cambia el color y por eso cambia la luminosidad. Por ejemplo, si uno mide la luminosidad en azul de las galaxias, como el gradiente de color se lo indica, las SC son más brillantes que las SA en azul. Sí. Pero la luminosidad total es la misma si las dos galaxias tienen la misma masa, porque tienen las mismas 10 a la 11, los mismos 100.000 millones de masas solares emitiendo luz. La cuestión es que la emiten en diferentes colores. ¿Ya? La luminosidad total es la misma. La pregunta es en qué color la están tirando cada una de las dos galaxias. ¿Sí? ¿Sí? Entonces vos tenés dos bombillos de 100 vatios, uno rojo y uno azul. Los dos están emitiendo la misma cantidad de energía, simplemente que le están emitiendo los dos en dos colores distintos. Eso es lo que está pasando aquí. ¿Sí?
Lo mismo pasa, uno puede encontrar más o menos el mismo tipo de correlaciones para las galaxias. Perdón. Indica ese número m sobre L de la masa. M sobre L, como esto lo habíamos discutido rápidamente en la clase pasada, y es la relación masa-luminosidad. Recuerda que les había dicho, usted coge y calcula la masa de la galaxia, utilizando por ejemplo la curva de rotación, y mide la luminosidad de la galaxia. LB sería entonces la luminosidad en la banda azul. ¿Ya? Entonces usted llega y calcula el número entre la luminosidad de la galaxia y la masa que midió de la galaxia, y eso le va a dar un número que, como habíamos discutido en la clase pasada, queda expresado en términos de luminosidades solares por masas solares. ¿Ya? Y habíamos dicho entonces, si la luminosidad es pequeñita comparada con la masa, entonces esta división va a dar pequeñita, y eso quiere decir que la masa domina sobre la componente luminosa, lo que quiere decir que hay mucha más materia oscura que materia luminosa. Si por el contrario la relación masa-luminosidad te da otro número que tiene las mismas unidades, pero te da un número que es relativamente grande, querrá decir entonces que la luminosidad es grande comparada con la masa, y querrá decir entonces que no es realmente la materia oscura la que está completamente dominando, sino que hay una contribución importante de la materia luminosa, es decir, de las estrellas. Miren que la relación masa-luminosidad para las galaxias irregulares, por ejemplo, es muy pequeñita. ¿Dónde está? Es del orden de 1. Quiere decir que hay tanta masa luminosa como masa dinámica, porque ese cociente de 1, estos dos números son más o menos iguales. Quiere decir que hay tanta masa en la forma de estrellas como masa en la forma de no estrellas, sean planetas, sean agujeros negros, sea materia oscura, es proporcional. Lo que quiere decir que, por ejemplo, las galaxias irregulares no están dominadas por materia oscura. Eso es lo que hace que el gas esté ahí tirado a la campana y regado, precisamente porque no hay un campo gravitacional poderoso que ayude a que ese gas colapse, se enfríe y forme estrellas. ¿Ya? La razón por la que el bulbo es más rojizo que el disco es por la cantidad de gas, pues porque tiene menos cantidad de gas disponible. Por dos razones. Primera, porque no tienes la cantidad impresionante de gas que tiene el disco, y segundo, porque el bulbo se forma mayoritariamente porque cuando las galaxias, por ejemplo las galaxias satélites de la Vía Láctea están orbitando la Vía Láctea, ellas básicamente se mueven en una espiral. Entonces ellas empiezan a hacer ¡pac! Y terminan por lo general en el disco muy cerquita al centro. Esas estrellas terminan depositadas ahí, ese gas inmediatamente se consume, se consume en la forma de estrellas o se evapora en la forma de gas caliente, y el bulbo entonces se convierte en una región donde se echan los sobrados del proceso de formación estelar, en ese caso, y esas estrellas entonces van a ser o estrellas que se formaron en otras galaxias y se quedaron ahí orbitando y se formaron hace mucho, entonces son rojitas y viejitas, o se formaron de medio interestelar que estaba enriquecido químicamente. ¿No? Entonces hay una combinación ahí. El bulbo galáctico básicamente es un remanente del proceso de la formación estelar. Por eso, por ejemplo, la galaxia de Sagitario, de la que les estaba hablando ahorita, está allá, porque ya está básicamente en sus últimas dándole la vuelta a la Vía Láctea. La primera relación, cuando estás hablando que es baja, ¿cierto? Obviamente estamos hablando de mucha materia oscura. Esa relación es si luminosidad sobre masa tiene a ser que mayor a 1 menor. Por eso, es del orden de 1 cuando es del orden de 1 en su menor caso, su caso inferior. Usted no puede tener una galaxia, ¿cómo le digo? Sí, del orden de 1 o superior. ¿Sí? Esa relación es menor que 1. Sí. Pero la de allá sí puede ser. La de allá no puede ser. Entonces estamos hablando de que orden más o menos entra en el primer caso. Ay, perdón, es que yo la pensé aquí al revés. Tranquilo. Claro, es que perdón, es masa luminosidad, es lo mismo, yo la escribí al revés. Masa, luminosidad, masa, luminosidad. Y la flecha se voltea. Perdón. Aquí.
número. Entonces siempre cercano a 1 en el caso óptimo, pero siempre mayor que 1. En este caso está dominada por la componente de materia oscura y en este caso está dominada por ninguna de las dos, porque tanta estrella como materia quinómica. Esa relación es realmente utilizada en ese símbolo. Bastante. La relación masa-luminosidad es una cantidad muy importante porque uno básicamente ahí es donde sabe qué tanta materia oscura hay en una galaxia. Y la forma en que uno estudia la distribución de masa en las galaxias es midiendo la relación masa-luminosidad y también la función del tiempo. Es un número crucial. La galaxia, la que gigante, M87. entonces la relación en esa En esas galaxias gigantes la relación masa-luminosidad se dispara. La M87 es del orden de 600. Porque es que la galaxia, en términos proporcionales, la galaxia es de este tamaño y la luz de materia oscura es una cosa. Ahí se salen de la escala. Estos números que aparecen aquí son para galaxias espirales. Espera un segundito que había alguien. ¿Y en qué parte de la evolución galáctica entran las galaxias lenticulares? ¿Perdón? ¿En qué parte de la evolución galáctica entran las galaxias lenticulares? Es complicado porque el problema es que los discos galácticos son unas señoritas muy delicadas. Asegurar es una cosa en la que no mentira, son los discos galácticos son muy delicados. Es un trabajo en el que estamos trabajando con un estudiante de maestría en la universidad. De hecho, es la supervivencia de los discos galácticos. Porque a través de todo ese proceso de colisiones, tantas colisiones, uno dice, bueno, si se la pasan pogueando las galaxias, entonces a la final, ¿cómo es que usted me dice que observa tantas galaxias espirales ahora? Si se supone que eso se le han pasado dando cabezazos y cabezazos y cabezazos durante los últimos 13.000 millones de años. Y el asunto es que las condiciones con las cuales esos discos galácticos sobreviven son diversas. En el caso de una galaxia lenticular no es completamente claro, es una cosa en la que todavía no estamos dando golpes en la cabeza todavía. Es probable que lo que haya pasado con esas galaxias es que se encuentran en una región del espacio donde las colisiones que experimentó esa galaxia inicialmente de disco eran muy violentas y se dedicó a comer satélites pequeñitas y satélites pequeñitas y satélites pequeñitas y empezó a engordar en la parte del bulbo. El disco básicamente logró sobrevivir porque el disco logra sobrevivir a las colisiones con galaxias pequeñitas como la nube mayor y menor de Magallanes. No sobreviviría a colisiones grandes como la que vamos a tener con la galaxia Andrómeda. Entonces eso probablemente hizo que el bulbo se engordara hasta que empezara a dominar la distribución estelar. Cuando el bulbo ya empieza a crecer, ya empiezan a aparecer procesos de inestabilidad dinámica en las propias estrellas del disco y hace que el disco se empiece a contraer y las estrellas que antes eran parte del disco se vayan para el bulbo. Entonces eso acelera el crecimiento del bulbo. La cosa va más o menos por esa dirección, pero es una cosa en la que todavía estamos trabajando. Pero lo que creemos o lo que se cree ahora es que más o menos salen de ese tipo de procesos. Porque no hay otra forma de formar un disco galáctico. No hay otra. Que el original por allá al principio, cuando se empieza a colapsar el gas, y forma el disquito y no es como lo pensaba Hubble. Eso lo vamos a discutir con más detalle luego. ¿Es posible que haya una galaxia con un máximo de luminosidad y un mínimo de masa oscura, energía oscura? Por ejemplo, de impere la metalicidad. ¿Es posible eso? No te entendí. Que haya más luminosidad, eso es proporcional, usted dice que es proporcional a la masa, ¿no? La luminosidad. La luminosidad es proporcional a la masa. Exactamente. No es posible que haya una galaxia que sea muy luminosa, con un poquito de materia oscura. De materia oscura. Por Eso ejemplo, es realmente muy improbable. Es realmente muy improbable. No sé si eso lo habíamos discutido antes en la sala inicial. Y el problema es que las galaxias se forman, primero se forman los halos de materia oscura. Entonces ya, básicamente, donde usted tenga un halo de materia oscura va a tener una galaxia. Y básicamente un requisito para tener una galaxia es tener un halo de materia oscura, omitiendo las galaxias irregulares que son irregulares. Entonces, en términos generales,
eso no pasa. Como vamos a ver después, primero se forman los halos de materia oscura, en el interior de esos halos de materia oscura cae el gas, colapsa gravitacionalmente el gas, que es el que forma la estrella. Un halo de materia oscura más masivo va a ser más gordo y va a llamar más masa. Entonces, esos dos van pegados simplemente por culpa de la interacción gravitacional que los une. ¿Ya? Entonces, sería una situación muy aberrante, que no sería la regla. Entonces, básicamente no la contemplamos. Y hasta el momento que yo sepa, una cosa ya no se ha visto. Hablemos entonces 1, 2 o 3 propiedades de las galaxias elípticas. Las galaxias irregulares no tienen ninguna estructura, no tienen nada que hablar de ellas, no tienen tamaños característicos, no tienen formas características, pero sí son muy ricas en gas. Hay galaxias irregulares para las cuales hasta el 50% de su masa está en la forma de gas. En parte se debe, como les digo, al hecho que no estén necesariamente asociadas a un pozo, a un halo de materia oscura muy masivo. Entonces, como no hay un halo de materia oscura muy masivo, ese gas que está ahí está como en una olla, o cuando usted pone a hervir una sopa en una olla pitadora en tapa. El gas, el vapor simplemente está libre y se puede disolver y no forma estrellas y no forma estructuras robustamente ligadas a través del campo gravitacional. Y por eso entonces estas galaxias irregulares tienen estas características y son mucho más gaseosas que cualquier otra cosa. Esa es la propiedad general de todas las galaxias irregulares. Usted quiere pensar en una galaxia irregular, piense básicamente, más que en estrellas y gas, piense al revés, en gas y estrellas, porque es más en esa dirección. Y de nuevo se debe a la valencia o a la poca presencia o poco dominio de la materia oscura en esas galaxias. Para las galaxias elípticas hay 2 o 3 cositas entonces que me gustaría mencionar. Las galaxias elípticas otra vez son más o menos monótonas, son muy interesantes y van a tomar un papel muy interesante otra vez cuando vamos a hablar de la evolución de las galaxias. 2 o 3 propiedades observacionales de las galaxias elípticas es un asunto histórico. Hasta hace más o menos 15 años, dados los colores de las galaxias elípticas, que son rojizos, uno dice, es rojo, no hay gas. Ellas ya se dejaron de formar las estrellas. Y en efecto, eso se pensaba, y en efecto es parcialmente cierto. Las galaxias elípticas están más bien desprovistas de gas inicialmente. Sin embargo, cuando se hacen observaciones detalladas en el interior de esos objetos, se encuentran cosas como estas. Esta es una galaxia elíptica y esta que estamos viendo es una dust lane, una línea de polvo, una secuencia polvorosa en el interior de la galaxia, que revela distribuciones de gas y de polvo en el interior de esa galaxia elíptica. Observaciones recientes de los últimos, no más de 10 años, últimos 5 años, han revelado que, diferente a como se creía hace 20 años, las galaxias elípticas sí tienen gas y sí forman estrellas. La cuestión es que, como les decía, mientras que una galaxia espiral forma entre 5 y 10 por año, una galaxia elíptica en promedio forma 1. Entonces, en términos de contraste, eso acaba con cualquier cosa. Las galaxias espirales son espectaculares en términos mediáticos. Las galaxias elípticas también tienen gas. Tienen mucho gas caliente, tienen poco gas frío, pero tienen mucho gas caliente. Gas caliente porque se calentó por culpa de las explosiones de supernova, por ejemplo. Se calentó por las explosiones de masa cuando una estrella de baja masa eyectó sus masas estelares, sus capas atmosféricas estelares en la forma de una nebulosa planetaria, por ejemplo. Y ese gas queda caliente y queda formando un halo de gas caliente entre 4.000 y algún casi 1.000.000 de grados, que no permite que se formen estrellas y que realmente es difícil de ver. Sin embargo, se ha observado en galaxias como esta distribuciones de gas y polvo, y eventualmente en algunas de ellas también se ha evidenciado formación de estrellas recientemente. Este es otro de esos casos en el que usted tiene una galaxia elíptica y observa entonces esto, que no es más que gas. Y gas que probablemente, estas nubes de gas en su interior probablemente podrían, si no lo están haciendo en este momento, en un futuro, formar algunas estrellas, como pasa por ejemplo en el complejo de Orión en la galaxia. Esto que están viendo aquí, esto es un spike, un centelleo por culpa de la saturación de la imagen debido a la larga exposición que se tiene que hacer para poder observar precisamente ese gases.
Miren que no es mentira. Esto que ustedes están viendo aquí en azul está aquí en el puro centro de esta, que es una galaxia elíptica, y es gas que se ha logrado enfriar en la región central de la galaxia para formar estrellas en esa región particular. Estas son observaciones de Hubble Space Telescope de hace menos de 5 años. Entonces, las galaxias elípticas, si bien no tienen mucho gas, lo tienen. No vamos a hablar mucho acerca de él porque no es la componente principal. Las galaxias elípticas, en cualquier caso, están dominadas por la distribución de estrellas, más que por el gas, que es el caso, que no es el caso para las galaxias espirales. Las galaxias espirales, el gas notablemente manda la parada. Cuando uno mira el brillo de las galaxias elípticas, entonces hay una cosa que es interesante ver, y es que el comportamiento es monótono. Una cosa que nosotros llamamos la distribución superficial de brillo es bastante sencilla. Miren que el comportamiento del brillo es bastante suave desde el centro hacia afuera. La distribución superficial de brillo, es decir, qué tanto brilla la galaxia desde el centro hacia afuera, decrece con el radio. Y ese comportamiento es bastante monótono. Esto es una gráfica precisamente de la distribución superficial de brillo como una función de la distancia al centro de la galaxia. Miren que en efecto el brillo decrece monótonamente. Las galaxias elípticas son realmente monótonas en ese sentido. Esta es una galaxia elíptica normal. Que me siento una galaxia Andrómeda. No es el caso, por ejemplo, de este comportamiento monótono para galaxias gigantes. Las galaxias elípticas gigantes se comportan monótonamente en la región interna, pero en la periferia aparecen estos chichones en la distribución de brillo, es decir, irregularidades en la distribución superficial de brillo. Estas irregularidades dan cuenta del siguiente hecho, y es que esas galaxias gigantes todavía se están formando, todavía están recogiendo materia. Entonces, como todavía las estrellas todavía se están acomodando por ahí en el exterior de la galaxia, no han encontrado una posición de equilibrio, como si están en esta situación. Estas estrellas responsables de este brillo aquí no están en una situación de equilibrio. Ese gas está acomodándose ahí en la atmósfera de esa galaxia gigante, revelándonos un poquito el proceso de evolución y de formación de esas galaxias gigantes. Las galaxias más grandes del universo todavía se están formando, otra vez, porque como son más grandes, están comiendo material del vecindario, y ese material es el que se está comiendo. Como les decía ahorita, se están poniendo chaquetas, y esas son las chaquetas que todavía no se han, las capas de masa, en la forma de chaquetas más externas que todavía no se han acabado de acomodar. Hay una relación realmente muy interesante que me gustaría mostrarles entonces, que es el equivalente a la relación de Tully-Fisher en el caso de las galaxias espirales, y es lo que nosotros llamamos la relación de Faber-Jackson. La relación de Faber-Jackson establece una relación de proporcionalidad entre la dispersión de las velocidades de las estrellas en la galaxia y la magnitud absoluta, en donde las galaxias más luminosas tienen dispersiones de velocidad más grandes. ¿Qué es la dispersión de velocidades? La dispersión de velocidades da cuenta por la diferencia entre las velocidades en un conjunto de estrellas. Supongamos que nosotros somos estrellas y todos nos movemos a 50 kilómetros por segundo. ¿Qué tan dispersas están nuestras velocidades? En nada, no están dispersas en lo absoluto, en cero. Si para nosotros ese es el caso, ¿cuál es la única razón por la cual nosotros nos podríamos mover a 50 kilómetros por segundo todos juntos? Que alguien nos force, nos obligue a movernos en esas condiciones. Entonces, la velocidad a la que nosotros nos movemos es un reflejo directo de la dinámica del sistema. Por ejemplo, usted se va para Alemania y todo el mundo maneja a la misma velocidad, uno detrás del otro. Usted viene para acá, para la autopista, y ve un caos. Las velocidades son completamente aleatorias. Hay partículas casi relativistas, unas motos que uno dice, bueno, madre, este man nos está viendo azul a todos, por corrimiento al azul, la velocidad que llevan. Y es un caos. En este caso la dispersión de velocidades es pequeñita y en este caso la dispersión de velocidades es grande. En este caso, el campo de fuerza que restringe la distribución de velocidades es su comportamiento social, y en este es nuestro comportamiento social, que son marcadamente diferentes.
En una galaxia pasa exactamente lo mismo. Las estrellas no se mueven todas con la misma velocidad. Y la dispersión de velocidades, es decir, la diferencia de las velocidades en las estrellas, depende de lo que rige la dinámica en esa galaxia. Y la dinámica en esa galaxia, una galaxia elíptica, otra vez está regida por la distribución de masa. Y otra vez, como es una galaxia, está mayoritariamente regida por la distribución de masa en la forma de materia oscura. Entonces, uno puede medir, de hecho, la dispersión de las velocidades para una galaxia. Eso se puede medir del espectro. Por la siguiente razón, miren, ustedes tienen, recuerdan que por ahí les había mostrado unas fotos de un espectro, ¿cierto? Y teníamos las tres líneas. Sí. Entonces, este es el espectro en reposo. ¿Sí o qué? Si una estrella se mueve alejándose de nosotros, el espectro de esa estrella se corre al rojo. Yo lo voy a pintar en rojo. Si no lo pinto en rojo, me ayudan a corregir, porque como yo tengo dislexia de colores, yo digo una cosa y escribo otra. Se corre al rojo, entonces vamos a decir que se corre a longitudes de onda largas. La voy a poner aquí, larga. Entonces, una línea que está en esta posición en reposo se corre para acá, se corre para acá y se corre para acá. ¿Qué tanto se corre? Dependerá de la velocidad a la que se esté moviendo la estrella. ¿Sí o qué? Pero otra estrella en la misma galaxia se está moviendo hacia nosotros. Entonces el espectro de esa estrella se va a correr hacia el azul. Las mismas tres líneas entonces que deberían aparecer aquí, van a aparecer aquí, aquí y aquí. La galaxia se mueve de tal forma que el espectro se corre hacia al azul, hacia longitudes de onda cortas, ¿cierto? Cuando usted mide el espectro de una galaxia, usted mide el espectro de todas las estrellas en esa galaxia. De tal manera que la posición, esta línea de hecho, cuando uno la mide en una galaxia, va a ser la subcomposición de todas las líneas de todas las estrellas. Diferentes estrellas se mueven con diferentes velocidades. ¿Ya? Entonces, una línea que para una sola estrella se debería ver así de delgadita, vamos a pintarla así más delgadita. Así de delgadita, por culpa de esta línea haberse puesto aquí y esta línea haberse puesto acá, en el espectro de la galaxia se va a ver como una línea gorda. Y el ensanchamiento de la línea va a ser directamente proporcional a qué tan diferentes son las velocidades de las estrellas. Y la diferencia de las velocidades de las estrellas es información directa acerca de la dispersión de las velocidades. Entonces uno va y mide el espectro y mide qué tan ancha es la línea negrita. El ancho de la línea negrita le da información sobre la dispersión de velocidades y uno llega y pone esa dispersión de velocidades aquí. Y se encuentra entonces con que las galaxias más luminosas tienen dispersiones de velocidades mucho más grandes. Lo que otra vez es razonable. Si uno espera que las galaxias más luminosas sean a su vez las galaxias más masivas, quiere decir que como son más masivas, el campo gravitacional es otra vez más fuerte, las velocidades van a ser más grandes y el espectro de posibles velocidades que pueden tener las estrellas es mucho más grande, ¿cierto? Entonces, usted puede tener una dispersión para una galaxia más luminosa, es decir, una galaxia más masiva, una dispersión de velocidades mayor. Esta relación es paralela a la relación de Tully-Fisher. Miren que la relación de Tully-Fisher decía, entre más luminosa sea la galaxia, más rápido se mueve la estrella en la galaxia. Porque son movimientos, en una galaxia espiral los movimientos son organizados, la dispersión de velocidades es básica. Juan, esta dispersión sea como válida, más o menos, ¿cuántas estrellas tienen que medir qué tanta la elíptica que está tan lejos? ¿Cómo así que? O sea, porque yo lo que estoy entendiendo es que se mide no la galaxia total, sino como parte de la galaxia. No, pero exactamente, pero es que nosotros cuando tomamos el espectro de la galaxia, entonces, usted tiene aquí la galaxia, y uno coge, y el espectrómetro, recuerden, es un aparato que uno pone en el telescopio que selecciona una región de la galaxia. Supongamos que tenemos una rejilla y seleccionamos esta región.
Lo que estamos recibiendo en el espectrómetro es la luz de todas las estrellas que están aquí. ¿Cuántas? 10 millones de estrellas, 1000 millones de estrellas. Pues depende de Pero básicamente le hacen una medición al centro y a los... No importa dónde se haga, no importa dónde se haga, porque como las galaxias elípticas no rotan, entonces usted por lo general, evidentemente se toman en serio, porque en efecto la galaxia tiene una rotación sutil de 50 kilómetros por segundo, pero eso afecta. Entonces por lo general esa dispersión de velocidades es la dispersión de velocidades central, aquí, en el centro de la galaxia. Y es la composición. De hecho, de los espectros de los 10 millones de estrellas que están aquí, o de los 1000 millones de estrellas que están aquí, no sé cuántas estrellas hay. Pero entonces, si fuera nuevamente el caso comprar una elíptica. Estamos hablando de una elíptica. Perdón, de una espiral, por eso comprar una espiral, en el caso no una están alejando. El asunto es que en la galaxia espiral el movimiento es organizado. En la galaxia espiral uno no ve una dispersión de velocidad muy grande porque todas las estrellas en el disco se van moviendo en marcha, son como alemanes. Entonces, ahí uno detrás del otro más o menos a la misma velocidad. Pero entonces mira que si estamos atravesando el espectro en esa línea, entonces hay un brazo espiral obviamente que está menos hacia nosotros y el otro que está entre comillas. Ya, es que cuando uno va a tomar un espectro de una galaxia espiral uno no puede tirar, soltar el espectrómetro en cualquier forma, ¿no? La galaxia espiral es esta y el disco está así y los brazos están así. Entonces el bulbo, uno no tira el espectrómetro así, uno tiene que tirar el espectrómetro así, uno tiene que pensar la configuración para el espectrómetro para poder medir los movimientos de las estrellas. Sí, no había que hacer demasiadas restricciones entre comillas. Entonces, este es el equivalente, las relaciones de Faber-Jackson es el equivalente a la relación de Chern-Fisher y uno la puede usar para determinar la distancia a las galaxias elípticas más lejanas. Si es capaz de medir la dispersión de velocidades, el problema es que medir esta dispersión de velocidades desde aquí es complicado, porque en una imagen espectroscópica, para poder que esto tenga significado, es decir, para que lo que me preguntaba el otro día sobre la barra de error de la relación de Chern-Fisher, por ejemplo, para que la barra de error de esto no sea del tamaño de la misma medida, uno tiene que tener un espectro de alta resolución. Eso quiere decir que su espectrómetro sea capaz de resolver bastante detalle en la imagen de la galaxia y que su cámara CCD también tenga bastantes píxeles para que se pueda resolver la línea con muchos píxeles y pueda medir este número con bastante precisión. Y eso es complicado. Sin embargo, aún así se puede y se usa en algunos casos. En galaxias elípticas, las E7 también se da exactamente lo mismo. El centro tiene la misma dispersión que su exterior. Sí, eso es un asunto, no sé si lo alcanzamos a terminar, y es, lo vamos a ver en la presentación en los próximos 20 minutos, y es que la dinámica de las galaxias espirales está dominada por rotación. Se llama así, la dinámica de las galaxias está dominada por rotación y la de las galaxias elípticas está dominada por presión. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en las galaxias espirales la estructura del disco existe por la rotación de la galaxia. ¿Ya? En las galaxias elípticas la estructura existe por presión debido a la dispersión de velocidades de las estrellas, es decir, a la locura que presentan las estrellas moviéndose a diferentes velocidades en diferentes direcciones. La estructura que tiene un avispero, no el panal, sino un avispero, es una estructura que está soportada por presión. Y es porque las avispas no coordinan su movimiento, no como las hormigas. La estructura si las hormigas se organizaran y marcharan, ellas podrían tranquilamente organizar una estructura dispersal porque ellas son capaces de andar una detrás de la otra en orden. En un avispero no, así, otra se mueve así, otra se mueve así. Y miren que la forma de un avispero eventualmente cambia. Cambia porque las partículas, en este caso las avispas, eventualmente prefieren moverse más en esta dirección que en esta. Y entonces el avispero se estira. Y entonces ahí el avispero se vuelve una galaxia elíptica de 7. Por alguna razón. Por alguna razón, en el caso del avispero. En este caso de las galaxias, esa alguna razón es un campo gravitacional externo, por ejemplo. ¿Ya?
Eso lo vamos a discutir ya mismo, que les vamos a mostrar cómo se mueven las estrellas en una galaxia. Para resumir entonces, las propiedades de una galaxia elíptica, que son, estas son las galaxias elípticas normales. Aquí en esta tabla pusimos la información de las galaxias lenticulares, porque son más bien parecidas a las galaxias elípticas que las galaxias espirales. Entonces, miren que, de nuevo, aquí sí hay un sesgo en términos de la magnitud y de la masa de esos objetos. Recuerden que estas galaxias CD son galaxias elípticas gigantes. Estas son galaxias elípticas. Las E son las galaxias elípticas del tipo de Hubble, E0, E1, y estas CD son galaxias elípticas gigantescas. La galaxia en el cúmulo de Virgo, M87, galaxias monstruosas. Miren que estas galaxias tienen luminosidades con creces mucho mayores que estas, por ejemplo, que estas. Magnitudes absolutas grandes, lo que quiere decir que son luminosidades grandes. Y miren que en efecto el espectro de rango de masas es considerablemente grande. Una galaxia elíptica normal puede tener una masa entre 10 a la 8 y 10 a la 13 masas solares. Recuerden que les hacía ese parentesco entre dos galaxias, una gigantesca y una chiquitica. Porque usted puede tener dos galaxias elípticas en ese rango de masas, pero estas son realmente monstruosas, 10 a la 13, 10 a la 14 masas solares. Estos son realmente estructuras a gran escala en el universo. Miren que estas pueden alcanzar a tener hasta 1000 kiloparsecs de diámetro, un megaparsec, es el tamaño del grupo local y un poquito más allá. ¿Es posible que la masa pues, más grande sea la 14, la 17? No, ya por encima de esto es un cúmulo de galaxias, un supercúmulo de galaxias. Y esta masa, de hecho, está contabilizando la masa en la forma de materia oscura también, no solamente la masa de estrellas. ¿Eso también lo hace el inestable? No, porque miren que como son esféricas, son galaxias elípticas, entonces tienen una configuración de equilibrio gravitacional. La naturaleza se ha encargado de formarlas elípticas, esferoidales, para asegurar que puedan ser estructuras estables gravitacionalmente. Entonces va y le pega una patada a M87 y le devuelve 20 porque esa galaxia no se va a perturbar en absoluto por nada, una galaxia mega masiva. Espérame un momentico. Pregúntame eso luego. Las galaxias elípticas pueden tener núcleos galácticos activos. Tienen núcleos galácticos activos. Ustedes recuerdan que les hablaba, por ejemplo, que M87, que es una galaxia de este tipo, tiene un agujero negro supermasivo que expulsa masa de su centro con tanto poder que se alcanza a ver en el visible. La gran mayoría de estas galaxias gigantescas tienen un agujero negro supermasivo y alojando ese agujero negro supermasivo hospedan entonces un objetivo galáctico. ¿Y qué limita el tamaño de las galaxias, de la formación de galaxias? ¿Qué lo limita en la parte superior? Que tanta masa tenga. Te lo digo, ¿por qué no en el origen del universo se formaron galaxias más grandes? Porque es que eso toma tiempo, muchachos. Exactamente, entonces estas galaxias están creciendo. Estas galaxias están creciendo, ellas no se van a quedar ahí. M87 tiene 10 a la 13 masas solares y no se va a quedar ahí, ella sigue tragando. Nosotros vamos para allá. Dentro de unos cuantos miles de millones de años, nosotros todos vamos a formar parte del mismo grumo de masa. Ese es un proceso natural de la formación de las estructuras en el universo. De tal manera que M87 no nació con la masa que tiene ahora, tenía mucho menos masa y no va a tener en el futuro la masa que tiene ahora. Ella va acrecentándose, de nuevo, por la gravedad que genera. Ese campo gravitacional atrae todo lo que esté alrededor. De tal manera que la limitación en su tamaño y en su masa, ¿cuál es? Téngale paciencia y verá que eso va creciendo. Hay una limitación entonces superior. Hay una limitación por debajo que está asociada no a la definición, está asociada a la estructura del halo de materia oscura en el que se ajusta. Entonces, en teoría, los halos de materia oscura podrían tener cualquier tamaño. Usted podría encontrarse un microhalo de materia oscura del tamaño de la Tierra, pero ahí que se va a formar. Entonces el asunto es que hay un límite por debajo, hay un límite menor en el que usted dice, bueno, usted puede formar una galaxia en el interior de una halo de materia oscura si ese halo de materia oscura tiene suficiente
campo gravitacional para atraer gas y formar estrellas, que es donde usted ya se preocupa por la galaxia, ¿ya? Y ese orden de magnitud está del orden de 10 a la 7 a 10 a la 8 masas solares. Ese es el límite. Un halo de materia oscura de menos de eso no alcanza a traer suficiente gas para formar estrellas. Y si no atrae gas para formar estrellas, no hay galaxia. Porque esa es lo que tenía. Cuando las irregulares, por ejemplo, esas gigantes nebulosas, por ejemplo, como el Orión, que es de megaparse, ahí tiene algo de materia oscura, aunque sea de la Vía Láctea, tiene gas, forma estrellas, y no se llama galaxia porque está acá dentro y el tamaño. Por definición. Porque está dentro, es porque en ese caso está dominada por la dinámica de toda la vida. Pero de una nebulosa, así como la de Orión, con las características externas, sería una irregular prácticamente, una galaxia irregular, si fuera más grande. Se comporta igual. Se comporta igual. Si usted fuera Dios, usted, vamos a jugar con la Vía Láctea, sacamos un pedacito y pongámoslo para en la mitad de la nada. Y saca entonces el complejo de Orión y lo pone para en la mitad de la nada. Eso podría comportarse como una galaxia. Bueno, ahorita que hablaste de los núcleos activos de galaxias, caigo en cuenta que hasta el momento no hemos mencionado nada de los quasar. El quasar, ¿dónde encaja en todo lo que hemos visto hasta ahora? Después. Sí, por eso hay dos cosas que nos falta hablar. Nos falta hablar de núcleos galácticos activos, de formación de galaxias y de estructura a gran escala, y gran atractor y esas cosas. No es una galaxia, es una región, no es un cúmulo, es una región donde hay muchos cúmulos y subcúmulos. ¿Por qué saben que es una región y no, por ejemplo, un cúmulo de galaxias como solo? Porque la masa que tiene, la forma como atrae, no es... Sí. Porque uno puede, ahora yo puedo calcular cuál es la estructura más grande que se puede haber formado en el universo ahora. Y yo sé que la estructura ligada más grande que puede existir en el universo ahora no puede tener más de 10 a la 15 masas solares. Gana más de 10 a la 15 masas solares. En el caso óptimo, pues así, atornillando todos los números, la cosa más impresionante. Entonces yo puedo calcular eso. El gran atractor está por los órdenes de 10 a la 16. Lo que quiere decir que eso no es una estructura, tiene que ser un conjunto de casas, un conjunto de estructuras juntas en una región del universo. Eso lo vamos a mirar. Es grandes estructuras, gran atractor, el Great Wall Digital que sube, cosas. Eso está pendiente para las próximas semanas. En efecto, vamos a hablar una clase completa de genes, vamos a hablar una clase completa de estructura a gran escala del universo. Y vamos a poner todas esas cosas en contexto. Él levantó la mano primero. Cuando la materia oscura de estas elípticas, que se puede decir en comparación a la materia oscura de las espirales. Mira la relación masa-luminosidad. Es muy grande. Mira. O sea, tiene mucha materia oscura. Pero La relación masa-luminosidad es del orden de 600, de hecho. Es mayor que 100, y 600 es ejemplo, dice que M87 también tenía 600. Por eso, el caso de M87 es 600. La que digo que es del orden de 600. El 600 es mayor que 100. Esas están dominadas. ¿Y las espirales más o menos cuánta relación tienen? La habíamos mostrado en la tablita, están entre 3 y 10, básicamente. Entre 3 y 10, entre el 30 y el 90% de la masa en una galaxia espiral está en la forma de luz. Mientras que en estas, básicamente el 100% de la masa está en la forma de materia oscura. No me van a dejar terminar la clase, pues. Dale. La materia oscura trae gravitacionalmente la materia bariónica. Pero no al revés. Claro, la gravedad es recíproca. Entonces, yo soy negrito, entonces soy de materia oscura, y vos soy blanquito y soy de materia bariónica. Entonces yo te atraigo gravitacionalmente, pero obviamente es recíproco. Estoy casado, no te hagas ilusiones, estoy casado. No se hagas ilusiones que estoy casado, es un ejemplo. Pero la interacción, ya te mangan, ahorita mal. Pero el hecho, siempre que hay una interacción entre dos sistemas, por definición, si hay una interacción, esa interacción se tiene que dar en dos canales.
Newton. tiene que darse en dos canales. La primera de ellas es Newton, tiene que haber una reacción. Y en efecto, no tiene sentido que yo interactúe con él, pero él no sepa que yo estoy y no puede interactuar conmigo. No le entre en la cabeza a nadie. Entonces, obviamente, yo te atraigo gravitacionalmente a vos y vos me atraes gravitacionalmente a mí. La cuestión es que nosotros hablamos, en este contexto, hablamos de que los halos de materia oscura atraen a los bariones, es porque evidentemente la fracción de materia oscura es mucho mayor. Entonces la dinámica está regida por la presencia de la materia oscura. Uno pone las cosas en términos del que domina el proceso. En este caso, el proceso lo domina la materia oscura. En el universo, el 80% de la masa es materia oscura. Entonces, profesor, significa que ahorita que usted dijo lo de que la Tierra podía tener, que había un halo de la materia oscura de punta de la Tierra, porque la Tierra tiene un halo de materia. Hay gente que argumenta que en el centro de la Tierra y en el centro del Sol hay acumulación de materia oscura. Hay gente que argumenta que esas acumulaciones de materia oscura que se aniquilan, como les había explicado hace 8 días, que se autoaniquilan por la alta densidad, son los que producen las reacciones de fusión nuclear al principio del tiempo neutral. Y eso sale en el papel, el asunto es verifíquelo en las observaciones. Entonces, hay modelos, esas son cosas que hay que manejar con detalle. No estoy diciendo que no sea imposible, estoy diciendo que es más bien poco probable en términos de lo que se puede verificar. A nosotros nos gusta hablar de cosas que uno pueda, a ver, muéstrenme las evidencias, y de esas cosas realmente no hay mucha evidencia. Juan, hablar de colisión de galaxias. Ya no voy a terminar clase, pregunten cosas. Esa foto del lago que mostraste al principio, la charla que mostraba la mayor y no de Magallanes, están ya dentro del halo de la materia oscura de la vida. Que ya colisionamos. Sí, porque es que no ven el hecho que se estén desmoronando. Ya hablamos de colisión. Exactamente, el hecho que se estén desmoronando es evidencia explícita de que están metidas en el área de materia oscura. En efecto, están como a 40 megaparsecs, 40 kiloparsecs de distancia. Y el halo tiene, dentro del halo, y el halo tiene casi 200 kiloparsecs. Están adentro del potasio. ¿Qué hora es? ¿Será que arrancó un tema nuevo? ¿Qué me dice? ¿O preguntamos más? ¿Dejamos ahí? Listo, dejemos ahí entonces. Yo quiero entonces recordarles la tareita con el Galaxy Sub. Échenme la miradita a la página del Galaxy Sub. Ya empezaste. Le dicen la paginita y denle. Entonces, ahora, la última cosa, muchachos. Un comentario. Entonces, ¿cuándo vais a revisar las tareas? De todas formas, para que no se les olvide qué fue lo que hicieron con la tarea pasada, primero, tienen plazo hasta hoy a medianoche para mandar los que no la hicieron. Ya todos levantaron la mano que la hicieron, pero si alguien... Lo que voy a hacer es aleatoriamente cruzar números. Todos recibieron la tarea de todos. ¿Sí o qué? Porque la de Luis Carlos, que yo la mando ahorita. O más bien mandala a vos para evitar que me dicen sí. Mandala al grupo. La tarea tuya, que me la mandaste a mí, mandásela al grupo. Entonces, todos tienen la tarea de todos. Yo les voy a mandar entonces un correo con una lista de quién mira la tarea de quién, para que comparen. ¿Sí? Para que comparen qué fue lo que usted le dio con qué fue lo que usted le dio. Para que tratemos de mirar a ver entonces cómo ese método de la pantalla del televisor funcionó para clasificar las galaxias que